dejé a ustedes. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Este es la imagen 2 que les pasé hoy día. Trata de ventas, bueno, tiene que ver con el problema del coronavirus, las cosas que vamos a la farmacia, ¿no? Buscando barbijo. Ahí tenemos, por ejemplo, el nombre del cliente, los mismos del otro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué productos están buscando? ¿No? Vamos a suponer que son ventas al por mayor, en este caso 150 barbijos. Ahí nos dan el precio, ¿verdad? 200 frascos de gel, alcohol en gel, a 50, suponemos nomás, ¿no? ¿Verdad? En fin, son cantidades grandes, suponemos que son ventas por mayor, ¿ya? También acá esta transcripción de si la venta es al contado o es al crédito, ¿no? Entonces tenemos que llenar la fórmula entonces acá del cobro normal, del cobro rebajado, tenemos la edad del cliente, para seguramente con ese dato poder tener el cobro final, ¿no? Acá abajo tenemos, como dice el título, totales, entonces hay que totalizar esta columna cobro normal, la del cobro rebajado y la del cobro final. Vamos a totalizar eso, cuánto representa en dinero. Aquí tenemos lo que ya hicimos en el otro ejercicio, número de ventas al crédito, número de ventas al contado, un dato más acá que dice el total cobro final, o sea, la última columna debemos sumar, pero solamente aquellos mayores a 30 años, dice, ¿no? Vamos a ver. Ese es el ejercicio planteado para el número 2. ¿Está bien? Vamos a empezar una letra más grande que se vea cómodamente ya ustedes. Empezamos. El cobro normal, lo que normalmente hacemos es cobrar al cliente. ¿Cómo sería? Ustedes me van a decir. Viene Juan, está comprando 150 barbijos y le hemos dicho a 20 pesos. ¿Cómo sería? ¿Con promedio? No, directo nomás, directo nomás. La cantidad que está llevando, o sea, C4. C4 por D4. Por D4. Es una fórmula tranquila, ¿no es verdad? C4 por D4. O sea, cantidad por cuánto lleva, cómo es, y listo, le cobramos así, ¿no? Debe 153.000 pesos. Copiamos esta fórmula, porque eso es lo bueno del Excel, no hay que hacer una por una, no hay que copiarla. ¿Ah? Verificamos porque somos desconfiados si salió bien, por ejemplo, esta de acá, 300 antibióticos a 50, a 15.000 pesos. Bueno, esa es la primera fórmula entonces, C4 por D4, cantidad por precio. Esto es transcripción nomás, ya estaba transcrito. Vamos al cobro rebajado. En información al alumno nos dice acá, leemos esta parte, nos dice cobro rebajado. A ventas al crédito, rebájele el cobro normal, rebájale un 10%. Y a ventas al contado, recárguele lo contrario, ¿no? Un 5%. Una especie de interés, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como pueden ver ahí, ¿cuántas opciones hay en esa información al alumno? ¿Cuántos caminos creen para el cobro? Dos, ¿no? ¿Verdad? Un camino que nos lleva a rebajarle o a cobrarle el 10% menos, y el otro camino nos lleva a recargarle 5% más, ¿verdad? Entonces hagamos la solución. Vamos a aplicar el cursor en la celda, en este caso la primera venta, y decimos la fórmula, ¿no? Si, la pregunta, ¿cuántos sí voy a usar? Habían dos caminos. ¿Con cuántos sí se resuelve? Habían dos opciones, dos caminos. Solo con uno. Con uno. Siempre el del total de opciones, una opción menos, ¿no? Entonces, con un sí es suficiente. Vamos entonces. ¿Cuándo le cobro, le rebajo 10%? ¿Cuándo le vamos a rebajar un 10%? La información al alumno nos dice eso, ¿no? A ver, lean. Cuando es al crédito, perfecto. Ahora, ¿en cuál columna yo me doy cuenta si es al crédito o no es al crédito? ¿En cuál columna me fijo? Columna F. En la F. En la F. Si estamos haciendo para Juan, en la F, fila 4, ¿no es verdad? Entonces, F4, le digo a la celda F4, ¿será que estás guardando algo igual a la palabra? Fíjense, cuando colocamos letras, entre comillas, cuando es contranúmero no es necesario las comillas. ¿Estás guardando la palabra F4? Le estoy preguntando a F4. F4, ¿estás guardando la palabra crédito ahí adentro de vos? Le estoy preguntando.
Me puede decir sí, el primer punto y coma, como también me puede decir no. ¿Ah? Entonces, si nos dice que sí, ¿qué hacemos? Si nos dice que sí, que está guardando crédito, ¿qué hacemos? Se le descuenta un 10%. Un 90. 10%. O sea, le cobramos un 90%. ¿Dónde está lo que pensábamos cobrarle? Recarga. E4. En la E4. Ahí está lo que pensábamos cobrarle normalmente, ¿no? A ese monto que está ahí le vamos a rebajar el 10%, o sea que le vamos a cobrar el 90%, ¿no es verdad? ¿Por cuánto multiplicamos? Por 90 entre 100. Por 90 dividido 100. Eso es como decirle, te rebajo el 10%, dicho en otras palabras, te cobro el 90%, ¿verdad? Punto y coma número 2 significa que a la pregunta que hicimos nos ha dicho falso, negativo. O sea, la pregunta fue, F4, ¿guardás crédito? Y nos dicen, no guardo crédito. ¿Qué hacemos si no guarda crédito? ¿Qué estará guardando si es sin preguntar? ¿Ya qué sabemos que está guardando? Si no guarda crédito, ¿qué estará guardando? Contado. Contado, ya sin preguntarnos, ¿verdad? No tengo que preguntar otro sí ahí si guarda contado. Por eso que si son 10 opciones, 9 preguntas nomás. Si son 2 opciones, con una pregunta. Esa única pregunta que hacemos si es al crédito. Y si me dice que no, yo ya no tengo que preguntar porque quedo como tonto, ¿no es verdad? Si pregunta, guarda contado, pues eso ya lo suponemos, ¿no es verdad? Entonces, ya suponemos que es al contado. ¿Qué hacemos? Directamente la acción. ¿Qué hacemos supuestamente cuando lleva al contado? ¿No? Me equivoqué, acá no es por 90, ¿no? Perdón, antes de seguir, acá no es por 90, cuando es al crédito. ¿Qué decía de información al alumno? Rompemos. Cuando es al crédito. Y abajito estaba, ¿no? Lo voy a subir. Al crédito. 10%. A ver, veamos. No, es que estaba mal, mi texto estaba mal, ¿no? Miren, fíjense, al crédito le vamos a beneficiar. No, mi texto está mal. ¿Sí? Cuando es al crédito, más hay que recargarle un 5, ¿no? ¿De acuerdo? Y cuando es al contado, más hay que rebajarle, ¿no es verdad? Un 10. Al revés, ¿no es verdad? Sí, ahí el texto mío está equivocado. Entonces, si es al crédito, le recargamos un 5%. Entonces, ¿por cuánto multiplico si quiero aumentarle un 5%? 95 entre sobre 100. 100. No quiero aumentarle. 95%. Si le pongo 95, le estoy rebajando el 5%. Por Quiero 5. aumentarle el 5. 105 105. dividido Entre 100. 100. Ahí le estoy recargando un 5%. Ya. Y si no, significa que es al contado, se le vamos a rebajar un 10% porque no está dando la plata ese rato, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo sería la forma de rebajarle el 90%? Perdón, rebajarle el 10%, cobrarle el 90%. ¿Qué escribo entonces? E4, lo que pensaba cobrarle, por 90 entre 100. 90 dividido dividido 100. Excelente. Ahora sí te está correcto. Resumamos, si es al crédito la venta, se le recarga el 5%. Por 105 dividido 165 que va a sobrar, le vamos a aumentar. Y si no es al crédito, ya no preguntamos, suponemos que es al contado, entonces directamente va a la fórmula donde se le rebaja el 90, el 10%, o sea, se le cobra el 90%. Damos enter acá. 3.150 se le aumentó a los 3.000, ¿no es verdad? ¿Por qué es al crédito? Si copiamos esta fórmula para los demás, al crédito también aquí aumentó, aquí disminuyó de 60.000 a 54.000, porque es al contado, ¿no es verdad? Aquí también disminuyó y aquí aumentó porque es al crédito. ¿No? Entonces esa es la fórmula para el cobro rebajado. ¿Ya? Vamos a la otra columna que es el cobro final. La información al alumno aquí abajo tenemos este cuadro. Ven acá, ¿cuántos caminos ven? ¿Cuántas opciones ven en ese cuadro al cobro final? 3. 3, bien, 3. ¿Cuántos sí debería usar? 2. 2. 1 menos, perfecto. Se va a hacer la primera vez que usemos 2 veces en este momento. Entonces la fórmula. Son 2 preguntas que tengo que hacer, ¿ya? El lado izquierdo del cuadro, que lo estoy sombreando en este momento, son las preguntas.
Y el derecho del cuadro son las acciones, lo que hago, ¿verdad? La acción que tomo. Entonces, aquí son las preguntas. Pueden ver acá 3 preguntas. Una, mayor a 60, otra, entre 40 y 60, y otra, menor a 40. De esas 3 preguntas que tengo acá, una puedo evitar. Una de las 3 puedo evitar, ¿no? Mayor a 60, entre 40 y 60 y menor a 40. Una de las 3 puedo evitar, pues no se olviden, al haber 3 opciones, ¿verdad? Solo se usa 2 veces la función sí. Entonces, como voy a usar una vez, una menos, entonces puedo evitar una de las 3 preguntas. Ustedes a su criterio, viendo estas 3 preguntas de acá, ¿cuál creen que es la más difícil de preguntar? ¿Cuál creen que puede ser la más difícil de preguntar? La segunda. La segunda, ¿no es verdad? Preguntar esta parece la más difícil, ¿no? Entonces voy a, como soy vivo, voy a, esa más supuesta más difícil, voy a evitar. Voy a hacer la primera pregunta, la de acá, y la segunda pregunta voy a hacer la de ahí. Y saltándome esta de acá porque me puedo saltar una, ¿verdad? Entonces vamos a hacer en el primer sí esta pregunta, y en el segundo sí vamos a hacer esta otra pregunta, ¿ya? Hagamos en ese orden la respuesta. Igual. Empezamos con un sí, el primero de 2. Y hemos quedado en hacer la primera pregunta que ahí se ve abajo en el cuadro. ¿Dónde me fijo para saber si tiene más de 60 años? ¿En qué columna me fijo? H. H. Bien, H. Perfecto. Entonces vamos a escribir H4. ¿Ya? H4. ¿Es más grande que 60? Sería mi primera pregunta. H4. ¿Guardas un número más grande a 60? Es mi pregunta. ¿Me puede decir punticoma número 1? Sí. Sí. Punticoma número 2, no. Pero vamos a hacer primero el primer punticoma. Si guardo más de 60, me está diciendo. ¿Qué hacemos según la tablita esa de allá? ¿Qué tenemos que hacer? Rebajar de Rebajar 20%. 20%. 20%. Bien. Se supone que es al cobro rebajado ya, ¿no? Vamos a volverle a rebajar el 20%. ¿Dónde está el cobro rebajado? En la G. En la columna G. G4. Correcto. A ese número entonces le rebajamos el 20, o sea, lo multiplicamos por 80 sobre 100. 80 dividido 100. Eso hacemos de rebajarle el 20% o cobrarle el 80% cuando la edad es más de 60. El segundo punticoma significa la pregunta que hicimos, que es si guardaba más de 60, me está diciendo no, 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 mi cliente no tiene más de 60. Entonces, hasta ahí tenemos todavía 2 opciones por preguntarnos, ¿verdad? Esa difícil que se ve ahí y la segunda que está abajo, menor a 40. Entonces, como son 2 opciones todavía las que quedan, entonces vamos a volver a preguntar acá, el segundo sí, ahí mismo. ¿Cuál de las 2 preguntas voy a considerar ahora? La La segunda. menor La a 40. última, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. sería mi pregunta? H4 H4, si la edad es menor a menor a 40. 40. Esa es mi segunda pregunta. Evité la del medio. Entonces, si H4, le pregunto a H4, ¿guardas un número menor a 40? Me puede decir sí, o como también me puede decir no, el segundo punticoma, ¿no es verdad? Vamos a suponer que nos ha dicho que sí, que guarda un número menor a 40. Entonces, si guarda menos a 40. Ahí lo dice, en la tabla lo dice que tenemos que hacer, la acción. Ahí que ven al lado derecho menor a 40, que ven ahí, ahí abajo en la tabla. 0, ¿no es verdad? Entonces, que le vamos a rebajar 0. Por lo tanto, ¿cuánto le vamos a cobrar como cobro final? No le vamos a rebajar nada. 100%. 3.150. Exacto, o sea, G4 100%. sin tocar. Porque no necesito ponerle por 100 dividido 100, ¿no es verdad? Es como patinar, ¿no? Directamente nomás G4, sin tocar. O sea, no le rebajamos nada, ¿no? Ahora, el punticoma número 2, se entiende que a las 2 preguntas que hice me ha dado negativo. Pues la primera pregunta fue si el cliente tiene más de 60. Nos ha dicho no.
La segunda pregunta fue si el cliente tiene menos de 40. Nos ha dicho no. La tercera pregunta ya no es necesario colocar. Si yo sé que el cliente no tiene más de 60 y sé que el cliente no tiene más de 40, ¿cuál es la edad del cliente? ¿Cuántos años tendrá? ¿Entre cuánto y cuánto? Si no tiene más de 60 y no tiene menos de 40, ¿cuál es la edad del cliente? No tiene más de 60, no tiene menos de 40. Entonces, ¿cuánto es la edad del cliente? 5. Entre 40 y 60. 40 y 60, ¿no? Entonces, necesidad de preguntar, yo ya sé que tiene el cliente una edad entre 40 y 60, ¿verdad? Entonces, esa pregunta que yo ya sé, en otras palabras sería esa la regla, algo que uno ya sabe preguntar, ¿verdad? No hay que preguntar, ¿no? Entonces, directamente la acción, ¿qué decía ahí para las personas de entre 40 y 60 años? Rebajar el 10%. Rebájale el 10%. ¿Y cómo hacemos eso? ¿A quién le vamos a rebajar? ¿A qué dato? ¿A qué celda? A la H. Columna H. La H es la edad. No, no es a la edad, ¿no? Ah, Algunas personas se quitan la edad, pero no, en este caso no es la edad. columna G. A la columna de la plata, ¿no? Entonces G4 tenía el cobro bajado, pero le decía, un ratito antes que pase acá, le vamos a rebajar todavía. ¿Pero por qué? Porque usted tiene entre 40 y 60, le vamos a rebajar un 10%. O sea, ¿por cuánto Por sería? 90 entre 100. 90 dividido 100. Como fueron dos sí, dos paréntesis derecho. Un paréntesis derecho por cada sí. Esa es la respuesta, entonces, donde aplica una rebaja del 20% para los mayores a 60, una rebaja del 10% para los entre 40 y 60, y una rebaja de 0 a los menores a 40 años. ¿Ya? Digamos, entonces, aquí, por ejemplo, como tiene 55 años, ha sufrido una disminución, ¿no? Aquí tiene 22 años, no copié todavía la fórmula. Copiemos la fórmula. Y verán acá que mantiene el número, ¿no? Miren, 10.500, porque el cliente tiene 22 años. Aquí tiene 40 exacto, pero 40 no es menor a 40. Entonces entra al grupo del 10%. Entonces, por eso rebajó el 10%. Aquí mantuvo porque no tiene, tiene menos de 40 años. Este cliente es de 15 años. Y acá como quinceañero. Entonces acá es una persona de la tercera edad que le ha rebajado supuestamente el 20%, ¿no? Ahí está entonces la fórmula. Nos falta todavía este grupito de fórmulas pequeñas. 3 acá, 6 formulitas más para acabar el ejercicio. Vamos a estos totales. Totales, dice el título, y hay 3 rectángulos vacíos. Significa que vamos a totalizar esto, vamos a totalizar y vamos a totalizar este. ¿Ya? Empezamos. Igual, letra más grande para que lo vean mejor. Bien, igual la función suma, que ya hemos usado en Word, paréntesis. ¿Dónde está la primera celda a sumar? E4. E4, 2 puntos, la última. E8. E8. Listo, cerramos paréntesis y sumamos E4 a la E8. Y sale 118.000, suponemos que está bien sumado. Ahora esta fórmula, como es parecida acá y acá, no necesitamos hacer la vuelta. Lo copiamos, control C, a esa que tiene fórmula, y aquí enter nomás para pegar, no es necesario control B, enter nomás. Y se pega. Control C a esta celda, y a esta de acá, enter. Dale F2 para ver la fórmula de aquí. Como pueden ver, se acomodó solita, porque nosotros no escribimos suma I4 y 8, no hicimos eso. Nosotros hicimos E4, E8. Pero al copiar a la derecha o a la izquierda cambian las columnas automáticamente. Y al copiar para abajo o para arriba cambian las filas de manera automática. Esa es la característica del Excel y se supone que ese es su fuerte, ¿no? Por eso es bueno el Excel. Vamos por acá. Número de ventas al crédito. Número de ventas al crédito. Parecido a lo que hicimos de contar los aprobados y los reprobados. A ver, díganmelo ustedes, a ver si se acuerdan. ¿Con qué función? A ver, ¿cuántas ventas al crédito hubieron? Con sí. Con ¿no? Para saber cuántas ventas al crédito hay que contarnos, ¿verdad? 1, 2, etcétera, ¿no? Pero si cumple una condición. Exacto, lo que iba a decir compañero. Punto sí, ¿no? ¿Verdad?
contar punto sí. Ahora vamos a ¿dónde me voy a fijar para ver si lo cuento como crédito o no lo cuento como crédito? ¿En qué columna nos fijaríamos? Columna F. F, F4. bien. De la F4 me voy a fijar desde ahí hasta la F8. Ahí me voy a fijar, ¿no? Punto y coma, entre comillas. ¿Qué estoy buscando ahí en esa columna para contar? ¿Qué palabra estoy buscando para decir contamos? Crédito. Crédito. Crédito, exacto, crédito. Si encuentro la palabra crédito en algún lugar de la F4 a la F8, entonces va a contar. En este caso, viendo esos datos, debería dar 3, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, porque 3 ventas al crédito. 1, 2, 3. ¿No? Aquí más al crédito. Esta me la van a quitar porque es contar las ventas al contado. Entonces, a ver, díctemelo todo. A ver, ¿cómo sería? Contar. Punto Sí. Contar punto sí, paréntesis, Sí. F4. F4, Punto F8. F8, punto y coma. Entre ¿Qué palabra comillas. buscamos? Contado. Contado. Perfecto. Sacamos Cierre. paréntesis y debería dar 2, ¿no? Exactamente. Bien. Esta última, miren, vamos a totalizar el cobro final. O sea, está hablando de sumar esta columna de acá. Esta columna. Sumemos estos valores, pero no todos. Solo sumemos aquellos que los clientes hayan tenido más de 30 años nomás. ¿Ah? Entonces, la última fórmula, decimos igual. Contar. Bien. Contar no da para contar porque vamos a totalizar ahora. En vez de contar, vamos a decir sumar punto sí. Parecido al contar, ¿no? Pero en este caso va a sumar, ¿no? Ok. Porque totalizar. Pero es parecido. Primero, ¿dónde nos vamos a fijar si vamos a sumar o no? ¿En dónde nos fijamos si sumamos o no sumamos? I4. ¿En la E? Y ¿En qué columna me voy a fijar? F. No. Fíjense, el título dice total cobrado para mayores a 30 años. ¿En qué columna me fijo para ver si sumo o no sumo el cobro final? I4. Y no, ahí no me fijo. columna F. F, que es el tipo de... ¿Dónde yo sé la edad de la persona? Porque la edad es importante para el sumar o no sumar. H. En la H. Yo me fijo desde la H4 hasta la H8. Ahí me voy a fijar. ¿Y qué voy a buscar en esa columna? ¿Qué estoy buscando? De la H4 a la H8. ¿Qué estoy buscando ahí? Mayores a 30 años. Mayores a 30 Exacto, años. mayores a 30. Digo. Busca mayores a 30 de la H4 a la H8, los 30. Y cuando pillé punto y coma acá, ¿qué columna va a ser sumada si pilla uno mayor a 30? Y Y La 4. I, perfecto. Va a sumar de la I4 hasta la La I. I8. Paréntesis. O sea, el primer rango de celda es donde se va a fijar. La mitad es la condición, lo que estoy buscando. Y el último rango es la columna que va a ser sumada. ¿Ah? Entonces, en este caso va a dar un número que solamente son de aquellos clientes mayores a 30 años. Sale 64.035. A ver, hagamos un ladito de la suma. Y voy a hacer, aquí al lado lo voy a hacer la suma para ver si sale. Igual. Tamaño de letra más grande antes. Igual. Yo lo voy a hacer manual. Por ejemplo, en este caso, tiene 55 años, ¿no es verdad? Entonces este número debe ser sumado. Más otro que tiene que ser sumado. Más de 30 es el de 40 años, ¿no es verdad? Este también debe ser sumado. Más el último, ¿no? Que tiene 65 años es más de 30. Y ese más, los tres. Miren, coincide nomás, si sumamos manualmente los tres, coincide al total, había dicho la fórmula. Sumar punto sí. Bien, ese es el ejercicio, esos son los dos ejercicios que queremos ahora avanzar. Me gustaría que estos dos ejercicios los hagan de vuelta, los repasen en un Excel una y otra vez. Mañana vamos a avanzar, vamos a avanzar la función buscar B. vertical. Y vamos a mezclar
sí y buscar B. Entonces, las dos juntas van a trabajar y con las dos juntas, imagínense, sería poderosa la fórmula, ¿no? Sí para dar opciones y buscar B es para traer un dato de otra hoja. O sea, vamos a hacer ejercicio mañana de 2 hojas. ¿Ah? Entonces, va a ser interesante. Bien, ¿alguna pregunta que tengan para aclararles un poco más? ¿Alguna duda? ¿Algo? Pregunten. Nada. No se olviden, bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Cómo va a evolucionar este virus, las decisiones que van a tomar las autoridades académicas en UTEPSA, ¿no es verdad? En principio, nuestro plan es esperarlos el día miércoles, en horario que ya les pasé, ¿no es verdad? Grupo por grupo, de 3 personitas. No es obligatorio que vayan ya por ahí para aclararles dudas, pero el problema también es la salud de uno, ¿no? Entonces ya ustedes deciden si van o no van, o de un grupo va uno o no, digamos, ¿no? Igual podemos hacer varios videos acá pequeños así durante el día también, para aclarar algunas dudas también. ¿Ya? No es obligatorio que vayan allá por el riesgo de contraer el virus, ¿no? Y volver a casa y contagiar a la familia, ¿no? Que no es la idea. ¿Ya? Salvo que ustedes se protejan bien. Yo igual voy a estar allá, voy a llegar a mi clase normal a las 7:30, voy a entrar a las 10, esperando a los grupos en el horario que ya les pasé, ¿no? Para no aglomerar a la gente, no tener varias personas. ¿Ya? Entonces, Licenciado, diga nomás. una pregunta, ¿cómo vamos a realizar el proyecto si cada uno está en su casa, digamos? Sí, es verdad. Lo que pasa, el proyecto, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto lo que van a hacer es un manual, o sea, un pequeño librito. A algunos grupos les va a tocar hacer de Windows, ¿no? A otros grupos les va a tocar hacer un librito, enseñar el Word, y a otros el Excel, y a otros el PowerPoint. Eso ya lo vamos a asignar así en orden de grupo, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ustedes seguramente es repartirse el trabajo y alguien lo tiene que ir juntando, o los 3 integrantes van a ir juntando, porque pasa algo a veces con los archivos, hay que tener siempre duplicado, triplicado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, seguramente ustedes también se van a repartir para evitar también este lío, contagiarse. Entonces, alguien va a ser el encargado para juntar los trabajos, hacer un solo Word, imprimirlo, anillarlo, ¿no? Pero ya coordinar ya con las redes sociales, eso es muy posible. Por ejemplo, esta herramienta del Jitsi, lo pueden ustedes, cualquiera de ustedes pueden hacer el llamado, entran a jitsi.org y dicen llamar, entonces ustedes le dan un nombre a su llamada, por ejemplo, puede decir grupo 1, y ya le pasan la dirección a los 2 integrantes que faltan y pueden charlar entre ustedes ahí también, hacer esto de videoconferencia. Claramente el Jitsi es muy importante para las empresas o grupos así, para hablar al mismo tiempo, digamos, ¿no? Coordinar, digamos, ¿no? Compartir pantalla. Esta misma herramienta la pueden usar internamente, ¿no? Y es gratuita. Así que eso. Voy a cortar la transmisión, voy a cortar el video para no hacerlo muy grande. Igual las dudas que ustedes tengan vayan surgiendo a medida, cuando ya estén practicando salen las dudas, ¿no es verdad? Me llaman, me escriben, y si son varias coincidencias, yo voy a hacer otro video tutorial así cortito para aclarar los temas, o hablarle así por videoconferencia también, ¿ya? Entonces, voy a Ya. para que no sea muy grande y después le voy a